Vamos a ver el uso de las reglas para los cortes. Normalmente tenemos algunos tipos de reglas. Esta es una de las reglas más comunes que se encuentra en librerías, en cualquier lugar, ¿verdad? La regla plástica normal. Esta regla es escolar, recomendada para uso de dibujos o trazos suaves en cuadernos. Esta es una regla metálica que también es de carácter escolar. Tiene de 30 centímetros hasta 12 pulgadas. Esta es una regla un poco más formal, igual desde 12 pulgadas y 30 centímetros. Aunque esta ya tiene una pequeña diferencia, que esta regla ya tiene aquí atrás un pequeño soporte de goma, ¿verdad? Acá está, miren, otra. Y luego tenemos esta otra regla, que esta regla sí ya es más especial. Y ahorita vamos a ver qué tiene de diferente. Si nosotros hacemos cortes con nuestra cuchilla utilizando una regla como esta, es muy probable que la cuchilla, al estarla utilizando, se suba sobre la regla, ¿verdad? Y nos podamos cortar. De la misma manera, estas reglas plásticas con el tiempo se desgastan y los cortes ya no se hacen rectos. Se aparece acá una cóncava que ya no deja hacer los cortes rectos. Esta regla, aunque es un poco mejor, también tiene el mismo problema, que si se dan cuenta, la regla tiene biselado ambos lados. Entonces, también está destinada para hacer trazos normalmente. Algún corte con cuchilla, por supuesto que se puede hacer, pero uno o dos cortes ocasionales sería lo recomendado. Esta regla es un poco mejor, aunque tampoco es especial para cortes, porque esta regla, al tener esta goma acá abajo, ya permite que al colocarla sobre la superficie haya una pequeña grada que ya defiende que la cuchilla no se suba tan fácilmente, ¿verdad? Que es el mayor problema cuando se están utilizando las reglas. Acá. Ahora bien, esta regla que tenemos acá es mejor que las anteriores para hacer cortes y máximo si se van a cortar varios materiales, porque esta regla acá tiene un canto bastante alto, ¿verdad? Y lo pueden apreciar. Tiene una goma también que permite adherirse más a las superficies. Y además tiene este doble bisel acá, que es un canal por si la cuchilla se sube antes de llegar a dañarte, pues la cuchilla resbala sobre este riel que está acá. La colocamos, tenemos este espacio para colocar los dedos y poder hacer un corte con cuchilla, ¿verdad? Acá está. Esta regla es la más especial y se recomienda para usar ya para cortes continuos o en un espacio de trabajo donde normalmente se utilizan cuchillas. Esta es la regla correcta. Esta es una alternativa para algunos cortes, pero estas dos sí realmente se descartarían para estar trabajando frecuentemente en cortes con cuchilla. ¿Tengo una consulta?